Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha. Buenísimo, gracias. Atención, atención. Grabando, grabando. Hola, Grabando. Probando. Bueno, continuamos. Ahora, para continuar con la tarde, luego de la presentación de Francisco y de esta charla, de este taller participativo donde ustedes realmente fueron los partícipes, los actores y los que generaron la información, vamos a tener dos charlas técnicas para conocer antecedentes de la región. La primera charla la va a dar la doctora Virginia Díaz, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Ecología Vegetal, que actualmente trabaja como becaria postdoctoral de CONICET en el Instituto de Ecología Genética y Evolución de la Ciudad de Buenos Aires y el IGEVA. La charla se titulará Explorando la extracción selectiva de madera en la selva misionera, evaluación de indicadores de degradación en vegetación, suelo y agua. Virginia va a dar su charla a través de Meet y ella va a estar compartiendo pantalla, entonces vamos a poder ver su presentación y escucharla a continuación. hola a todos y a todas. No sé si me escuchan bien desde ahí, las personas que están allá en Misiones. Buenísimo. Antes de irme a la otra pantalla, que no les voy a poder ver más las caras y a los que están allá. Bueno, me quería presentar. Yo soy Virginia, trabajo en el Laboratorio de Ecología Funcional. Y bueno, junto con Piedad Cristiano, que también está presente, estamos ahora, bueno, iniciando este proyecto junto con Francisco, con Silvia y con el equipo que está allá en Misiones. Un poco contarles, nosotros venimos al laboratorio, tiene proyectos que se desarrollan en Misiones desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Yo en particular hice mi doctorado estudiando distintos procesos que están asociados al ciclo de carbono en los bosques y en comparación con plantaciones forestales de pino en la zona norte de Misiones. Y bueno, algunos de los resultados que tuvimos durante ese proceso nos llevaron a plantear este proyecto, que bueno, nada, voy a compartir algunos de los resultados y sobre todo
algunas de las reflexiones que nos fueron surgiendo para, bueno, ponerlas en consideración de todos ustedes y también escuchar un poco sus opiniones. Así que bueno, ahora yo los voy a dejar de ver porque tengo que poner pantalla, pero bueno, cualquier cosa y, me dicen y freno. Pongo así para que se vea bien. Y un comentario más antes de empezar, que los resultados que les vamos a estar presentando son parte de los trabajos de tesis de distintos estudiantes de licenciatura y de doctorado, así que algunos de los resultados son preliminares, no están todavía del todo finalizados, seguimos trabajando en eso y bueno, obviamente a medida que vayan saliendo esos trabajos publicados los vamos a ir compartiendo con todos y van a estar disponibles. Voy a mostrarles en algunos casos algunas tendencias generales. Bueno, como decía, el proyecto nosotros empezamos a meternos con el tema de la degradación, queríamos estudiar un poco, no tanto pensando en la degradación, sino qué pasaba a lo largo del tiempo, cómo se modificaba la estructura, la composición de las especies y el funcionamiento o algunos procesos ecosistémicos de la extracción selectiva de árboles que, bueno, teníamos entendido que es una de las causas una cosa importante de la acción. Y en particular, relacionado con esto, la utilidad. Perdón. No sé qué pasó. Escuché como un sonido muy. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Perdón, hubo como de golpe cuando suena con un parlante y no escuchaba. Bueno, y evaluar la utilidad de algunos parámetros y algunos indicadores como indicadores de la degradación. Un poco, unas cosas ya estuvimos viendo o discutiendo y surgieron entre las preguntas, así que podemos retomar con algunas preguntas que pusieron en el chat y demás. Bueno, entonces lo primero que nos planteamos fue analizar estos cambios en la estructura de la vegetación en el bosque y seleccionamos para eso distintos sectores que habían tenido aprovechamiento hace distinta cantidad de años. Trabajamos en lotes que estaban siendo aprovechados en ese momento, en lotes que tenían entre 1 y 5 años desde que se habían aprovechado, lotes que tenían entre 5 y 10, de 10 a 15, y teníamos también sitios ubicados en la reserva de Guaraní, que si bien hoy en día es una reserva y no tiene aprovechamiento, sí lo tuvo hace un par de décadas, una buena cantidad de décadas. Y la reserva Papel Misionero, que es uno de los sectores del bosque, ¿no?, que se conoce como en mejor estado de conservación, que nunca fue aprovechado. En total, en todos estos sitios tenemos 20 parcelas y en todas esas parcelas medimos diferentes aspectos de la vegetación, la biomasa, la densidad de árboles, la cobertura de distintos estratos, tomamos muestras de suelo. Entonces, bueno, yo voy a mostrar los resultados, no son todos los resultados que tenemos, como les decía, pero cualquier cosa me pueden preguntar y por ahí les puedo contar un poquito más. En relación a lo primero que yo voy a ir repasando también, seleccionamos lo que son algunos de los indicadores que Francisco mencionó, como para que podamos después seguir reflexionando sobre eso. El primero que seleccionamos fue la biomasa que presente en cada una de las parcelas. Yo voy a mostrar algunos gráficos que son todos de este estilo, en donde están cada uno de estos puntos, el valor estimado, en este caso de biomasa, para cada parcela de las que medimos. Y estos son los sitios, los lotes con distinta cantidad de tiempo que les mencionaba. Entonces, tenemos la biomasa y un indicador que es el área basal, que están bastante asociados entre sí porque depende mucho del tamaño que tienen los árboles, ¿no?
Aclaro esto porque, bueno, entiendo que acá la mayoría son del área forestal, pero por si alguien está, quizás no está tan familiarizado con estos términos. Y lo que primero que surge es que incluso en los bosques que no fueron aprovechados nunca, tenemos una variabilidad bastante grande y sectores del bosque que se encuentran en distintos estadios sucesionales, por decirlo. Y también se puede observar que hay una tendencia, digamos, desde que son aprovechados, hay una disminución muy marcada de la biomasa, en algunos casos a un 25% de lo que podría tener ese bosque, y se observa una tendencia de que se va recuperando, pero nunca quizás se alcanzan los valores originales. La tendencia es muy similar también cuando analizamos el área basal, que acá, en este caso, estamos teniendo en cuenta también la densidad de las maderas, de los árboles que tenemos, y acá es solamente una medida de tamaño, por decirlo. En cuanto a la densidad de árboles, la situación es parecida, hay un gradiente, tanto en los bosques que nunca fueron aprovechados, hay una gran variabilidad y hay una tendencia clara hacia la disminución de árboles a medida que con el aprovechamiento. Y después analizamos la densidad de renovables y acá sí se nota un patrón que quizás es diferente a la de los árboles adultos, porque se ve una disminución como un salto, digamos, hay un corte casi muy marcado, excepto por alguna que otra parcela, pero la disminución de los renovables, que digamos el futuro de la selva, es muy abrupta, más de la mitad de árboles por hectárea. Bien, ahora pasando un poco a algunos indicadores de cambio de composición del bosque en relación a la riqueza, es decir, a la cantidad de especies que se encuentran en cada lugar. Si bien hay parcelas que presentan una riqueza muy baja de especies, es muy variable y evidentemente hay un reemplazo bastante grande entre las especies que quizás eran climáticas por especies pioneras. O sea, se puede ver la regeneración con algunas especies, pero no sabemos si ese camino sucesional va a llegar al mismo lugar. Y lo que sí aparece también bastante evidente es que aumenta mucho la presencia y por lo tanto la cobertura de las bambucias, que como mencionaba Francisco es un indicador de degradación, quizás uno de los que más, no sé, creo que más se conocen para este bosque, que aumenta en algunos casos, llegó a presentar coberturas del 100% en la parcela, es decir, en toda la parcela en la que medimos había cobertura de bambucias. Y este aumento de la cobertura sí vimos que, sí genera una disminución, y esto es una relación que no la presento acá porque, bueno, son los resultados de tesis de un estudiante de licenciatura, pero es una relación significativa en donde vemos que el aumento de la cobertura de bambú está directamente asociado a la disminución en la densidad de renovables. Y en función de la relación que surge, que podemos ver, podríamos pensar, bueno, distintos cortes, digamos, distintos porcentajes a partir de los cuales podemos considerar, por ejemplo, a partir de un 60 y poco por ciento, ya tenemos un tercio de la densidad de renovables que lo que tenemos en sectores de bosque que nunca fueron aprovechados. También para mencionar quizás algunos otros indicadores que podríamos analizar, está, por ejemplo, la presencia de especies comerciales. Yo seleccioné pero podríamos analizar o pensar algunos otros elementos de interés. Digo elementos porque por ahí son especies de árboles y por ahí son especies de vegetales que no son de árboles o especies animales. La presencia de especies que son de interés ya sea ecológico o económico
en los distintos lugares. Esto resultó muy variable y si bien aparecen en todos los sitios, tenemos una proporción considerable de especies comerciales, hay que tener en cuenta que esto hay que compensarlo, digamos, por la densidad y quizás, por ejemplo, en estos valores que parecen altos, son sectores de bosque que tienen una densidad muy baja y unos pocos árboles ya hacen como la diferencia en la estimación. A pesar de tener especies que son de interés comercial y aprovechables en casi todas las parcelas que estudiamos, cuando vemos, por ejemplo, la proporción de especies de madera dura que se asocian generalmente a las especies de madera dura son especies climáticas del final de la sucesión, vemos que solo en las parcelas que fueron aprovechadas hace poco tiempo, menos de 10 años, no hay presencia de especies. Esto es en los árboles adultos. Hicimos el mismo análisis para los renovables y la verdad es que el resultado era más marcado todavía, no aparecía en ninguna. Bueno, pasando ahora a indicadores de otros procesos, como pueden ser los procesos que ocurren a nivel del suelo. Lo primero que, bueno, analizamos también, estos también son resultados de un estudiante de licenciatura y él analizó la concentración de carbono, de nutrientes y otros indicadores que se asocian a, que tienen que ver con la actividad biológica que hay en el suelo, es decir, qué capacidad de descomponer la materia orgánica, con qué facilidad, qué calidad tiene ese suelo. Y si bien lo primero que destaca es que no parecería haber cambios en la concentración de carbono que hay almacenado en el suelo, sí parecería que ese carbono no es de igual calidad, digamos, en todos los casos. En los primeros años, luego del aprovechamiento, la calidad de ese carbono disminuiría, estamos en este sector de las barras, así como la estabilidad. La estabilidad se refiere a cuán fácil esa materia orgánica es, cuán fácil de descomponer y cuánto de lo que se descompone se va a liberar a la atmósfera como dióxido de carbono y cuánto puede ser almacenado en el suelo. Cuanto más estable es la materia orgánica del suelo, decimos que más se va a almacenar. Entonces, bueno, lo primero que vemos es que esa calidad disminuye, así como la estabilidad. Durante los primeros años tendríamos pérdidas, en comparación con un bosque que no está siendo aprovechado, tendríamos pérdidas de carbono mayores. La concentración de nutrientes también disminuye en los primeros años, pero sin embargo todas estas variables luego se recuperan con el tiempo y si bien no tenemos la secuencia, digamos, de temporal completa, cuando lo comparamos con sectores que fueron aprovechados como la reserva guaraní hace décadas, sí vemos que los valores son similares a los del bosque que no fue aprovechado. Es decir, que la capacidad del suelo de retornar a sus valores se mantendría. Sí, tenemos después por otro lado, en relación a la infiltración de agua en el suelo, en este caso esta variable mostró una tendencia diferente a lo que esperábamos y a la que se ven las demás, porque los resultados parecerían indicar que durante los primeros 15, 20 años, luego del aprovechamiento, la tasa de infiltración de agua en el suelo aumenta. Es decir, que la velocidad a la que el agua ingresa al suelo es mayor. A priori esto podría tener, digamos, impactos positivos o negativos en la dinámica general del bosque y va a tener que ver con un montón de otras variables. Pero bueno, entre los efectos, digamos, por poner las dos cosas, positivos, podríamos pensar que la recarga de las reservas de agua va a ser más rápido, que el agua puede estar disponible con mayor rapidez para las plantas, pero también una mayor velocidad de ingreso
puede significar que haya mayor lavado de nutrientes y por lo tanto pérdida de nutrientes. Nuevamente acá estos resultados todavía están siendo analizados, así que los voy a dejar con la intriga, se puede decir, para cuando tengamos un poco más de detalle. Pero bueno, otra cosa que también surge, y con esto ya paso al siguiente, son las diferencias temporales que aparecen en los efectos. Hay efectos que aparecen inmediatamente en el suelo, hay efectos que aparecen con cierto retraso y duran durante más tiempo. Entonces, bueno, esto me parecía como importante destacarlo y traerlo a consideración para pensar después en la degradación. Bueno, esto ya uno de los últimos resultados que quería mostrarles respecto a la capacidad productiva, lo mencionó Francisco, o los servicios ambientales. Estos gráficos son diferentes a los que veníamos viendo. En este caso, acá a mi izquierda, creo que también es su izquierda, está graficado el índice verde mejorado, que es un índice que se obtiene de información de satélites, de sensores remotos, y está muy asociado a la productividad que tiene el bosque. Y está calculado a partir de imágenes de Landsat 8, que tiene un píxel de 30 por 30 metros. Y en este caso podemos ver, acá sí, también vemos diferencias en la dinámica del índice verde a lo largo del tiempo. En este caso son 10 años por una cuestión de disponibilidad de las imágenes. Y lo que se observa, bueno, a mí personalmente la verdad es que me llamó mucho la atención porque esperaba ver como una disminución gradual entre el índice, los valores del índice, y este que está acá azul serían los bosques que nunca fueron aprovechados. A diferencia de lo que yo esperaba, lo primero que vemos es que las parcelas, estos son los datos de cada parcela en la que trabajamos. Las parcelas que tenían menos de 10 años de aprovechamiento presentaron índices a los de las parcelas que nunca fueron aprovechadas. Y a partir del gráfico, una de las cosas que podemos interpretar es que parecería que en principio el índice aumenta y después mantiene, y podemos ver que en el caso de la curva para la reserva Dani, que extracción no llega a que nunca tuvo. Si bien en escala estamos hablando de un 5 o 10% en el índice, bueno, cuando escalamos esto, diferentes. Por lo tanto, tuviéramos también otra gestión, libera el cel del bosque hacia la atmósfera, como transpiración de las plantas, del agua. Y en este caso usamos imágenes como que brinda directamente de la evapotranspiración. El dato para una de las parcelas. Virginia, Sí. disculpa que te interrumpa. Quizás podrías bajar la conexión de la cámara porque el bandwidth está muy cortado. ¿Me la apago? Si apagas su cámara por ahora, por favor, para solamente... Sí. Ya. Sí, perfecto. Bueno, decía, estas imágenes de evapotranspiración... Perdón, Virginia. Sí. Disculpa que te interrumpa de nuevo. Las otras personas que están atendiendo el seminario por vía virtual, si podrían por favor apagar sus cámaras para bajar un poco la demanda de bandwidth del seminario. Gracias. Estamos contigo, Virginia. Por favor, dale, gracias. No, bueno, y decía, estas imágenes que... perdón, no sé si me escuchan. Sí. Es
datos de evapotranspiración, o sea, estimaciones de evapotranspiración que brinda ya directamente el sensor MODIS. Y en este caso, el Pixel tiene una resolución bastante más gruesa, digamos, que es de 500 metros. Y lo interesante es que a esta escala, ya las diferencias que podemos observar en el índice, que observamos en el índice verde, ya no se observan. Es decir, es un cielo grande como para poder analizar los cambios que estamos queriendo ver, que ocurren, que son locales, puntuales y difusos. Bueno, y con un poco para ir cerrando, bien, estos, como les decía, lo que yo me interesaba era, a partir de estos resultados, sumar algunas reflexiones respecto a la degradación y los procesos, o digamos, los procesos asociados a la degradación. Y entonces, bueno, traje un poco de vuelta el tema general que tenemos de degradación para que la pensemos un poco antes de esta es la definición que brinda la FAO, la Naciones Unidas. Y bueno, lo primero es esta idea de cambios en la estructura. La composición no lo nombra explícitamente, pero hay otras definiciones de degradación de la composición o el funcionamiento. Entonces, como quería detenerme en cada una de las partes de la definición y mostrar resultados, pensar algunas cosas. Lo primero es que cuando hablamos de cambios en la estructura, lo primero que me surge a mí pensar es contra qué lo estamos comparando y qué vamos a tomar como valores de referencia. Si acá estos gráficos son lo que está marcada el valor promedio de todas las parcelas que corresponden a cada uno de los sitios que les mencionaba y la variabilidad que tiene esa estimación. ¿Sí? Esto es bien. Y vemos, bueno, lo que se veía en todos los gráficos, ¿no? En principio, la variabilidad propia, gran variabilidad que tiene el sistema que estamos estudiando, en el que muchos de ustedes viven, y entonces eso dificulta, ya abre la referencia que vamos a tomar para considerar cuándo un bosque va a estar degradado. Por otro lado, bosques que hoy en día los consideramos como bosques conservados, en buen estado, o bosques que no están siendo aprovechados, pero que fueron aprovechados hace mucho tiempo, aún no recuperan los valores previos que tenían antes de ese aprovechamiento. ¿Podemos considerar que ese bosque es un bosque degradado? Esa es una pregunta. Y además, ¿qué tomamos como referencia? Y considerar de eso la variabilidad propia que tiene, qué variables, qué indicadores vamos a considerar, porque cada indicador nos puede dar una idea diferente. Lo mencionaba, decía, cuando hablábamos de la producción, para medir, para establecer qué sitios están degradados o no es el resultado. Acá tenemos como hacer este ejercicio de marcar el rango que abarca, por ejemplo, en biomasa, que nunca fue aprovechado, que tenemos un rango de 250 a 500 gramos de carbono, creo que está ahí, por hectárea. Y si vemos, bueno, los sitios que fueron aprovechados con una biomasa muy menor, están al límite, bosques degradados, no son bosques degradados, es una pregunta que traigo acá a la mesa. Lo mismo con los demás, tenemos la cobertura de bambú, en este caso, la
hacia, ¿no? No, respuestas hacia el cierta definición, lo siguiente es que reducen la capacidad de proveer de servicios. Y acá veo el gráfico que acaba del índice verde. Sí. Virginia, se ha perdido la conexión, así que no estamos. Sí, no, está congelado. Pero sí está escuchando. La disminución. Entonces, para a la hora de... Sí, no sé, yo no los veo, así que... Bueno, esto trae como la respuesta puede no ser tan directa e inmediata, ¿no? Como, bueno, de reducción de una, poder la variable. Y por otro lado, esto que se discutió un poquito, me parece, en la primera parte, la capacidad de proveer bienes y servicios. Y en general, cuando pensamos en bienes y servicios, o servicios, sobre todo en el contexto del cambio climático, quizás las discusiones van a de árboles o la capacidad productiva de carbono, pero la cantidad de servicios que brindan bosques son muchos que la carbono o el de carbono o la reducción del cambio climático. Yo menciono acá aquellos que están reconocidos hoy en día por la ley de bosques de nuestro país, que me parece una buena base sobre pensar cómo se podrían incluir estos otros servicios para medir la degradación, ¿no? Pensando como en función de los servicios. Estos son, yo puse acá los indicadores que estoy mostrando y algo más, pero bueno, sí, me interesaba conocer de otros indicadores podrían irse, así que antes de pasar a escuchar y respecto a estos resultados, hay un que vamos a invitarles a que contesten. Algunas preguntas son muy similares a las que ya respondieron, pero me parece interesante ver si se modificaban sus percepciones ahora habiendo visto estos resultados. Así que bueno, es muy cortito, son 2 o 3 preguntas nomás. Nada, les dejo un momento y por ahí abrimos luego el micrófono y preguntas. Pero bueno, primero voy a dejar acá unos minutitos para que completen esto. Igual es casi todo multiple choice para marcar. Virginia, ¿cómo estás? Bueno, te comento que tuvimos problemas de conectividad. Una parte de tu presentación no pudimos escuchar bien por ese problema, así que te vamos a pedir quizás que hagas un audio y nos grabes tus impresiones y tus aclaraciones respecto a los resultados que tuvieron
con el estudio y bueno, después podríamos compartirlo con el público porque toda la parte de indicadores al final no se pudo transmitir de manera correcta. Es muy importante el trabajo y los resultados que ustedes están obteniendo con estos estudios que están haciendo a lo largo y ancho de los bosques de la provincia. Así que te agradecemos desde ya toda la contribución que están haciendo ustedes desde el Laboratorio de Ecología Funcional. Eh, entonces, bueno, ahora vamos a dar las respuestas a las cuestiones que estuviste vos acá en tu formulario y vamos a seguir con la última ponencia que la va a hacer el colega. ¿Sí? Se escucha muy mal el audio, está muy cortado. A ver. ¿Otra vez? ¿No me escuchó? Virginia, Sí. ahora parece que me estás escuchando. Te agradecemos desde ya tu presentación. Al final tuvimos algunos problemas de conexión, entonces toda la parte de indicadores no lo pudimos aprovechar como deberíamos haber podido, así que te vamos a pedir que hagas un audio junto con tu presentación explicando los resultados, que nos gustaría no perdernoslos, porque justamente es tema de investigación, ¿no? Sobre. Bueno, ahora vamos a seguir con el compañero. Dale. Sí. ¿Podés activar el QR, Virginia, así del formulario o poner el link? Sí. Mandé el link por el chat. Copié el link al formulario. Ahí. Acá la. Buenísimo. Bueno, sí, creo que no pudieron escuchar online. ¿Se escuchó? Muchas gracias. Y es que he copiado el link. No sé si Conforme terminemos llenar el formulario en base a la presentación de Virginia. Bueno, antes de seguir a la siguiente presentación, y Virginia, muchísimas gracias por tantos conocimientos compartidos esta tarde. Un aplauso local para Virginia, por favor. Bueno, ahí se perdió la conexión. Pero 5 minutos. 5 minutos. ¿Puedes escribir en el chat, perdón? No, si no se pierde. Se va la sí. Escribirle, quizás, aunque estamos lidiando con un problema técnico, nos reconectamos pronto. No, ahora sí está conectado, ahora sí. ¿Nos escuchas ahora, Virginia? Virginia, ¿nos escuchas? Bueno, te perdiste el aplauso que te dimos de aquí desde El Dorado. Listo, pero el formulario aquí los colegas a nivel local ya los están llenando las preguntas. Si fueran tan amables las personas que están participando virtualmente, apagar sus cámaras para bajar la presión de la demanda en la conexión.
El problema efectivamente es en la facultad, no es el problema de la conexión. Gracias, Sara. Sí, es aquí. Tal cual. Sí. Oh, break. Virginia, Unos sí, break. Sí. si hay alguna pregunta en el chat, Virginia, que quisieras responder en este momento, aunque no te escuchemos perfectamente desde el Dorado, pero para el resto de que están participando, que eso sea valioso, ¿ah? Bien, no veo, quizás la única pregunta, con pregunta a tomar grado. Y bueno, es una pregunta bien compleja porque no tiene una respuesta única y, digamos, va a depender, por un lado, de qué indicadores vamos a considerar y eso va a estar relacionado a digamos, qué servicios o qué funciones del bosque valoramos o queremos proteger en última instancia. Y en función de eso, establecer indicadores y luego hay que tomar una referencia. Sí, me parece, te agradezco por la pregunta porque me trae para hacer este comentario que en realidad no pregunta, digamos, como si ¿cuál es la referencia que tenemos que tomar? Si es la de bosques que nunca hayan sido aprovechados, que quizás hoy en día muy o podemos tomar como referencia otros algún cable. Claramente van a tener los mismos valores o parámetros culturales que los de un bosque nunca fue aprovechado, pero no está arreglado. No sé si yo lo que quiero. Gracias por ese comentario y respuesta, Virginia. Se perdió un poquito al final, pero bueno, los colegas que estaban en línea, ojalá hayan podido recolectar mucho de la información. Eh, Justamente para quizás repetir, en unos días recibirán un email de nosotros pidiendo feedback y quizás esa sea una oportunidad adicional para presentar preguntas a quienes hemos presentado el día de hoy. Así que quizás es otra oportunidad para proveer respuestas de parte de Virginia, mía, Eduardo. eh, ah, Andrés comienza ahora en un momento también. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias por su participación. Tenemos la siguiente ponencia. eh, eh, Ganando Andrés Lechuk, presentando sobre la aplicación de Machine Learning para la estimación de biomasa mediante LIDAR satelital, JEDI y imágenes Landsat. Es un equipo de trabajo ah, y Andrés va a presentar el día de hoy junto a un número de colaboradores. Así que Andrés, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros esta tarde. Eh, el audio y la pantalla son ambos tuyos. Ok, se escucha, no sé si se escucha en la presentación. ¿Qué pasó? Se escucha bien, Andrés. Hola, hola. Bueno, buenísimo. Parece que si ahí yo veo que está... Sí, acá lo estamos viendo. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Eh, ok, bueno, voy a hablar sobre este tema. Eduardo, si podías pasar la presentación. Ok, hoy al principio Francisco habló que una de las formas de determinar o de medir la degradación de bosques era cuantificando la biomasa forestal. Yo voy a hablar un poco de cómo determinar eso, que es, si uno hace mediciones de campo es relativamente sencillo, pero si uno lo quiere extender a todo el paisaje, a toda una región, se complica. Ok.
Ok. No sé si yo puedo, no puedo cambiar con esto. ¿Sí? Bueno. Entonces, ok. Bien. La biomasa forestal es una fuente importante de sumidero de dióxido de carbono. El dióxido de carbono que generamos se puede guardar acá como madera, como biomasa en sí. Está asociado esto al cambio climático. Si nosotros emitimos, hacemos que la Tierra se sobrecaliente. Ustedes, la mayoría saben eso, por eso están acá, porque les interesa. Es importante cuantificar la biomasa forestal porque es una forma o sea, a mayor biomasa forestal está estudiado que hay más biodiversidad. Está asociado linealmente. Y bueno, hoy hablamos sobre un poco de economía. Economía no solo hablando de dinero, sino de lo que son los servicios ecosistémicos. ¿Cómo se determina la biomasa? La biomasa forestal se divide básicamente en lo que sería la biomasa total y la biomasa aérea, que es la parte fácil de cuantificar, que es la suma de la biomasa, lo que está en el árbol en sí, el tronco, las ramas, las hojas y demás, más lo que sería la hojarasca, que ahí aparece como liter, que está tirado sobre el suelo. Y después lo que sería, cuando ustedes van al bosque, ven que hay un montón de cosas. O sea, hay ramas, hay otros árboles más pequeños. Y todo eso conformaría la biomasa forestal o la biomasa aérea. Y a todo esto, para determinar, hay una gran proporción de eso que se encuentra en el suelo. Que es, si uno cuantifica a niveles de toneladas, es mucho, es un montón. Entonces, todo eso o sea, sería lo que sería la biomasa forestal. Bueno, como decías, existen varias maneras. Yo voy a nombrar dos. Una es mediante inventarios forestales o mediciones de campos. Hay que ir al campo y hacer mediciones, que esa sería una medición directa, pónganle. Y después hay otra forma de cuantificar que sería mediante los sensores remotos. Y es acá en donde yo con Eduardo venimos trabajando hace un tiempo. Y estos sensores se dividen en dos tipos, activos y pasivos. Los pasivos son las imágenes satelitales que nosotros comúnmente usamos. Por ejemplo, una imagen que ustedes cuando entran al Google Maps, eso es una imagen obtenida desde un satélite. Eso podría ser un sensor pasivo. Y después tenemos los sensores activos, que básicamente hay más, pero los que más se usan son el radar, no el que les toma las multas, otro tipo de radar, y los láser, que son el LiDAR. Y yo me voy a enfocar en el LiDAR, que es un láser en un satélite, básicamente. Esto viene de la misión Jedi. O sea, se pronuncia así como las películas estas de Star Wars. Bueno, así se pronuncia. Esto es un sensor activo, es un láser que está montado en la Estación Espacial Internacional. Fíjense, hay un montón de formas de LiDARs. Hay LiDAR que son de suelo, que son los famosos TLS. Hay otros que se montan en aviones, que son los ALS. Y en el que yo estoy usando, que es de acceso gratuito, es uno que está montado en esa estación internacional y está más o menos a 400 kilómetros de la superficie. Bueno. Está bien. Ahí no me deja pasar. Acá yo le traje un video de más o menos para mostrarle cómo funciona. Fíjense que esto es toda la Estación Espacial Internacional. Ahí suelen haber varios astronautas viviendo ahí durante un tiempo haciendo investigaciones. Y la NASA montó un láser que tiene 8 transectas y va tomando información de la superficie. Fíjense, tiene esa distancia. Y lo que hace es disparar un láser y medir el retorno de lo que vuelve. O sea, un retorno de energía vuelve y con eso nosotros podemos hacer distintas cuantificaciones.
La mayor parte de la información o de la energía que retorna es de la superficie del bosque, pero también hay otras puntas, estas puntitas acá, son información de lo que serían los estratos. Entonces la información que da Jedi no permite hacer información de todo el bosque. Tiene la capacidad de ingresar hasta el suelo. Si ustedes se fijan, acá hay como un aumento en la reflexión y también te puede hacer determinaciones del suelo. Entonces, si nosotros tenemos información del suelo, información de lo que sería el canopeo o la parte más alta del bosque, podríamos hacer, por ejemplo, determinación de alturas, determinación de altura de los distintos estratos y un montón de información. Y es acá en donde nosotros, como investigadores acá en la facultad, nos pusimos a trabajar y a tratar de usar esto. Por eso no se asuste si ustedes están a la tarde tomando mate y pasa un láser, que no, mentira, es invisible. Yo no sé si le dije, pero tiene más o menos 25 metros de diámetro. O sea, la información que contiene es de todo una parcela de 25 metros de diámetro. Cuando uno entra en la página de Jedi, lo primero que aparece es la misión la misión de la misión. ¿Para qué funciona esto? Y ahí, está explícitamente cuantificación de biomasa y carbono. O sea, el objetivo de estos investigadores era generar información para determinar la biomasa y el carbono de los bosques. Bien, ¿qué hicimos? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se ve la información. Supónganse, yo les traje un ejemplo de una descarga. Si nosotros queremos, esto es del departamento del Dorado. Fíjense que los datos están así como puntitos. Cada puntito ese tiene 25 metros de diámetro. La información contenida está ahí y se distribuye en esas transectas. Yo acá estuve mirando a ver si había datos por ejemplo, del arboretum acá de la facultad y no hay ningún píxel, pero sí hay mucha información de los bosques que están acá atrás en la agro. Entonces, si algún día queremos hacer una medición, podemos ir a... Eso no estaba hace un tiempo y ahora hay información disponible. Lo que ustedes podrán percibir que si bien nosotros podemos usar esta información para hacer estudios, ven que no ocupa toda la superficie. O sea, supónganse si yo justo el monte en el que yo estoy trabajando o el rodal o no sé, esto que es una reserva, quiero hacer un estudio ahí, van a ver que hay datos acá, pero en el resto, en la gran parte de la superficie no hay información. Hay como huecos de información. O lo mismo pasa acá, que se ve más evidente en esta zona. Entonces, ahí es donde salió nuestra pregunta. ¿Podemos hacer algo para obtener información de toda la superficie de la provincia, por ejemplo? Bueno, sí. O sea, la pregunta estaba y había que ver cómo la resolvíamos ese problema. La información del LiDAR estaba disponible para que lo usemos, pero nosotros tendríamos que ver, ¿se ajusta a nivel local? O sea, ¿predice bien la biomasa de nuestros bosques? Es acá que nosotros, con Silvia nos pusimos a investigar, obtuvimos los datos del segundo inventario de bosque nativo del país. El inventario de bosque nativo es información que está contenida en parcelas, fíjense, son 160 parcelas, y de esas 160 parcelas pudimos obtener información de más o menos 80. De las 160, la mitad tenían datos del LiDAR Jedi. Las parcelas son estas, así tienen esta forma, tienen 1000 metros cuadrados y esto es la tapa del manual. Ahí te explica todo cómo. De esa información la obtuvimos y determinamos la biomasa aérea. Ahí adentro nos encontramos que hay, además de especies nativas, hay especies exóticas. O sea, hay parcelas con, por ejemplo, pino o eucalipto. O sea, eran bosques que estaban sobre un borde de una plantación o qué sé yo. Entonces tuvimos que empezar a investigar cómo de esos datos, que eran datos de inventario, pasarlos a biomasa. Y en la mayoría de los casos fue relativamente sencillo, pero hay la parte más importante, que son las especies leñosas. Nosotros necesitamos obtener lo que se llama la densidad de la madera.
Para obtener la biomasa de una especie nativa, sobre una especie, por ejemplo, el timbó, nosotros tenemos que tener el dato de la biomasa. Y ahí le agradezco a Luis Ritter, él hizo un compendio, entonces tomó el trabajo de buscar investigaciones y armó una base de datos para casi el 95% de las especies que están ahí. De las especies que no encontramos datos, inventamos, no. No. No le pusimos el género botánico más cercano, sería, en proximidad. Póngale. Y de esa manera pudimos hacer lo que sería el relevamiento de carbono y biomasa de todas esas parcelas. Ok. Bueno, pero yo les comentaba que este JEDI, que tiene parcelas con 25 metros, si nosotros las descargamos de una plataforma con la que yo trabajo, son píxeles que están así sueltos. Y nosotros queríamos obtener la biomasa de todo el bosque. O sea, queremos tener un mapa de biomasa para Misiones, un mapa de biomasa para la reserva de la facultad. Queríamos espacializar eso. Y lo que hicimos en primer lugar es ver si había una relación entre lo que medía este LiDAR y lo que medimos nosotros con el inventario. Bueno, yo no fui a medir, lo que midieron la gente que fue a medir el inventario. Y vimos que hay una relación, fíjense que explica el modelo JEDI, explica muy bien la biomasa, o hay una relación lineal con la biomasa de los bosques. Solo que da con valores más bajos. O sea, nuestros bosques tienen más biomasa de lo que predicen estos modelos. Estos modelos de JEDI que usamos acá están hechos a nivel mundial. Están en muchos casos hechos con simulaciones. Y la gente de JEDI, la gente de la NASA dicen, agarren, usen esta información y ajustenlo a nivel local. O sea, ellos, el disclaimer de las bases de datos que están, dicen, estos datos deben ser validados a nivel local. No sé, en Estados Unidos, en Europa, lo validan con vuelos LiDAR. O sea, salen a volar un avión, un LiDAR montado en un avión, y lo salen a validar. Acá en la zona es difícil contar con ese tipo de información. Bueno, entonces hacemos lo que podemos. Bueno, entonces nosotros esos datos los transformamos a nivel local en biomasa. Y bueno, ahí está la pregunta, está bien. Yo ajusté a nivel local. Tengo un dato en cada 25 metros distribuidos de esa forma. ¿Cómo lo espacializo? Y ahí, esta idea fue idea de Eduardo, yo la llevé a cabo. Lo que hicimos es usar otro sensor, que es Landsat. Landsat son imágenes satelitales de resolución de 30 metros, pero sí cubre toda la superficie. Entonces nosotros juntamos el LiDAR JEDI con Landsat, o sea, donde había coincidencia, la asociamos, los píxeles, armamos una base de datos de 1000 puntos, 1000 píxeles, seleccionamos para esos años que están ahí, o sea, bajamos todos los datos del 2019 de JEDI con una imagen 2019 de JEDI y obtuvimos esto, de Landsat, perdón, una imagen de JEDI del 2020 más una imagen Landsat del 2020 y obtuvimos esto y así, y armamos una super base de datos con distintos años. Y vimos que había una relación lineal. Y a esto nosotros entrenamos un modelo de Machine Learning que se llama Random Forest, que es una metodología que se usa para hacer regresiones o para hacer clasificaciones. Y de esa manera pudimos obtener un mapa a nivel espacial de biomasa. Esto es la reserva de la facultad. Son unas 5.400 hectáreas más o menos. Los valores en rojo indicarían menor biomasa. Los valores que están así, colores más amarillos, mayor biomasa. Fíjense que justo esta zona donde hubo un incendio en el 2022 indica que baja la biomasa. O sea que está interaccionando, por ejemplo, en esta zona ahora actualmente hay un montón de investigaciones y demás, pero la gran mayoría está
ocupada por bambucias. Después de un disturbio grande como un incendio, lo primero que viene son bambucias. Y después, donde hubo desmonte o donde, por ejemplo, hay actividades humanas porque esa reserva vive gente, también detecta disminución de biomasa. Y lo que nos llama la atención que donde más está mostrando biomasa es donde el bosque tuvo una degradación hace unos años y está como creciendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora a partir de estos datos es tratar de validarlo con otros datos, o sea, más datos de parcela. Esos serían los siguientes pasos, que es algo que nosotros deberíamos hacer ahora para tratar de ver si este modelo está funcionando bien. Lo corrimos para toda la provincia usando una máscara de bosques y la verdad que los resultados son bastante buenos. Y lo interesante es que, por ejemplo, si nosotros queremos mayor resolución, porque el píxel este de Lanza tiene 30 metros por 30 metros, nosotros podemos usar otras imágenes, por ejemplo, Sentinel, que tienen 10 metros por 10 metros, y mejorar la resolución espacial. O sea, este tipo de métodos de Machine Learning permiten hacer esas cosas. Y también permiten hacer otras estimaciones, por ejemplo, determinar la altura del bosque. Hacer mapas de altura de bosque con 10 metros de resolución. Y bueno, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que ya se haya escuchado y no se haya cortado. Ah, bien. Y ojalá que se haya entendido algo. Traté de explicar lo más sencillo posible. Bueno, esta investigación que hizo Andrés suscita mucha esperanza para el sector forestal, más ahora que empezamos con los programas de créditos de carbono, poder cuantificar a través de la cantidad de biomasa el carbono acumulado que tenemos en los bosques y eso poder traducirlo a un digamos, retribución, a una contribución, a una compensación que tienen los propietarios de bosques a través de la cuantificación de la biomasa y subsecuentemente a través del carbono. Eso es un programa que es real, que se está ahora terminando a nivel provincial, que es el conocido JNR, Jurisdiccional Anidado Red, que muy pronto en una semana entra en auditoría por unas terceras partes que vienen desde España, también viene la organización Berra, que se hace bajo esa metodología jurisdiccional porque es provincial. Entonces, este trabajo que hizo Andrés con el coacheo de Eduardo es muy importante para la provincia poder cuantificar y ponerlo dentro de una ecuación, de una polinómica para poder calcular cuántas compensaciones se le va a dar al propietario de acuerdo al historial de uso que tiene su bosque y así ser justos con la retribución que se les da. Así que agradecemos desde ya, desde las instituciones a el trabajo que ustedes desarrollaron, que es vital para la provincia. Así que ojalá en algún momento venga la retribución también. Sí, más vale. No, en realidad o sea, si bien esto funcionó, lo que quiero hacer queremos hacer entre todos es publicarlo esto, o sea, validarlo científicamente en alguna publicación para que los colegas que sepan, pues yo la verdad que hace muy poco empecé a investigar en estos temas. Hay gente que trabajó toda su vida en la cuantificación de biomasa, de carbono. Por ejemplo, puedo nombrar a Saninovich, a Gatti, acá de la provincia. Ellos hace muchos años vienen trabajando en esto y me gustaría que esto lo puedan visualizar científicos que se dedican a esto y que hagan sus respectivas retribuciones al trabajo. Esas personas, esos investigadores son los que hacen el trabajo duro en terreno. El levantamiento de la información a campo es sin desmerecer el trabajo de ellos, que son técnicamente especialistas de primer nivel. De hecho, van a publicar en
Queremos que obviamente participe esta gente que desde hace mucho tiempo está trabajando en el territorio y cuantificando la biomasa y el carbono, son especialistas de terreno. Así que unir estas dos grandes partes, estos dos cerebros en una supercomputadora, imagínense lo que va a salir. Hay una pregunta en línea, una consulta. Andrés, ¿tienes pensado hacer los mismos análisis usando Sentinel en vez de Landsat? Sí, Sentinel y queríamos probar también con Planet. Yo por ahí no hablé mucho específicamente de las imágenes. A eso es lo que me dedico, o sea, yo acá en la facultad soy docente en teledetección. Las imágenes Landsat, si bien tienen una resolución grande, o sea, el nivel de detalle es muy chico, se ven, o sea, contienen mucha información en mucha superficie. Están validadas hace muchos años, vienen del 72, hay imágenes de Landsat del 72 en distintas misiones, tienen muchísimos años, o sea, son como, a nivel científico son muy buenas. Permiten calcular algo que se llaman índices. Hoy Virginia mostró uno, que era el Levy. También mostró el NDVI de otro, que se llama MODIS. Bueno, con Landsat también se puede hacer. Ella usó Landsat también. Queremos probar con otras imágenes. Y Eduardo también es una de lo que él quiere probar con una tesis de grado acá en la facultad. Sí, pero sí, la idea es probar con distintos sensores. Una pregunta también aquí desde el aula. Andrés, bueno, felicitaciones. No sé si entendí mal, pero hiciste un comentario de que los resultados de biomasa daban como más positivo en esas áreas que estaban en recuperación. ¿Puede ser que haya sido eso lo que manifestaste? Si es así, me sugiere como que estaría o sea, habría más biomasa que en un estado clímax. ¿Puede ser que se interprete eso? Por eso no me cierra. Muy buena pregunta. O sea, nosotros estos resultados que tuvimos, o sea, que le estuve mostrando acá, yo le pasé, por ejemplo, al doctor Luis Ritter. Él estuvo mirando y me decía, fíjate que acá en esta zona que da mucha biomasa es un lugar donde hubo cambios, por ejemplo, y hace unos años, no sé cuántos años, se desmontó o algo, hubo un cambio y eso fue creciendo y me detectaba como que había mayor vigor. Y eso es algo que me da un poco de miedo porque después si lo empiezo a analizar en otras partes de la provincia donde hubo cambios me da que hay mayor biomasa. Entonces sí o sí, esto primero hay que validarlo. Estos datos son preliminares, sí o sí tengo que validarlo. Y me gustaría tener datos de lugares, así como los nombraste vos, que son, qué sé yo, bosques climáxicos, con buen estado de conservación, y ver qué pasa ahí. No sé, tal vez en la reserva de Papel Misionero, o datos de la reserva de San Jorge, tal vez. Lugares así, que yo sé o sea, que se sabe históricamente que están bien conservados, pero bueno, me gustaría tener datos ahora de eso, mediciones ahí. Quisiera, Virginia, creo que estás todavía conectada con nosotros. Me gustaría quizás que tú comentaras también algo en este punto, porque creo que tu presentación también indicaba algo en ese sentido, como ciertas áreas que estaban quizás desde un punto de vista de composición o estructura degradadas, pero a nivel de biomasa no. Y creo que Sí, quisiera traerte de nuevo, porque la ironía de que ahora la conexión está muy estable y quizás nos te da un poquito la oportunidad de participar. Virginia, si no te qué molesta. cosa. Sí, yo en realidad, bueno, acá pensaba dos cosas. Porque por un lado que sectores del bosque, sí, nosotros tenemos, por ejemplo, parcelas en lotes que tenían poco tiempo desde que habían sido aprovechadas y sin embargo hay algunas que tienen una estimación de biomasa alta, similar a la de bosques que no fueron aprovechados. Y hay
hay como un efecto, digamos, que tiene que ver con el rol que cumplen los árboles que son muy grandes, tienen un efecto quizás más grande que los demás sobre, por lo menos sobre las estimaciones de biomasa que hacemos, porque bueno, están asociadas a, se basan en el tamaño del árbol, por lo tanto los árboles más grandes como que tienen un efecto, ¿no?, en esa estimación que como que por ahí la suben para arriba. Y bueno, eso es por una cuestión, yo creo que eso es un indicador, digamos, como de, me parece que eso, cuando teníamos las parcelas de papel misionero, hay sectores que tienen estimaciones de biomasa bajas, pero a gran escala, digamos, gracias a que tenemos estos sectores con árboles tan grandes y con altos valores de biomasa, se mantiene, ¿no?, el bosque en general. Eso por un lado. Por otro lado, un comentario también respecto quizás a la metodología, que, o por lo menos la que cuando yo hablaba de las imágenes Landsat, que esa respuesta es como de reflectancia y quizás nos muestra que hay más actividad fotosintética en esos sectores que tienen un crecimiento activo, quizás más alto que sectores de árboles más grandes que tienen tasas de crecimiento por ahí un poco más bajas, porque hay como que se tienen que dedicar también más al mantenimiento y otros procesos del árbol, ¿no? Entonces, por ahí, como distinguir entre lo que puede ser la actividad fotosintética y la tasa de productividad que se puede ver aumentada, y en las imágenes Landsat, eso es lo que lo estábamos viendo también en los resultados del índice verde, del stock de carbono, que creo que ahí habría que validarlo a campo, creo que es va a ser tal vez la manera, pero como separar entre lo que es el stock y lo que son la tasa de crecimiento de un bosque, que como al remover los árboles o por ahí, no sé, la zona que fue afectada por el incendio, que al regenerar, al empezar a crecer, lo hace con mucho vigor y tiene una tasa de crecimiento muy alta. Entonces ahí yo creo que tenemos todavía mucho por analizar, pero bueno, tenemos, Andrés, las estimaciones de biomasa de papel misionero para que veamos. No, sí, yo también formo parte del grupo de investigación que está Virginia, o sea, estuvimos trabajando juntos. Tengo esa información y es algo, por eso no tuve tiempo, pero es algo que tengo que validar con esos datos de las mediciones de ellas. Y lo que por ahí quería hacer una acotación nomás, es cierto. Las imágenes de estas Landsat, cuando el bosque está creciendo, o sea, un bosque que está creciendo, un bosque, pónganle semi maduro, tienen una de las bandas que es el infrarrojo, en donde parece que hay mayor reflectancia, o sea, brilla más, diciéndolo en términos muy vulgares. Cuando el bosque está en un estado climáxico, la planta casi no crece, o los procesos que tienen las plantas en sí hacen que ese sea más opaco. Pero el bosque estructuralmente es completamente diferente a un bosque. Hay árboles mucho más grandes, solamente que están ahí tranqui, no están creciendo tanto, básicamente. Gracias, Andrés, por eso. En línea, en el chat, hay varias observaciones y preguntas. Por ejemplo, Santiago Cuevas menciona los índices de vegetación quizás no son muy buenos estimadores de la quiero ver de mi imagen. Juan Carlos menciona que sobre remotos unas herramientas de apoyo, pero con limitaciones.
dijo algo importante. Andrés, que las estimaciones quizás pueden ser menores a las reales en base a inventoriado. Y como quizás un comentario, una pregunta, ¿me podrían decir qué valor de biomasa están arrojando los LiDARs para misiones en base a toneladas por hectárea? Quizás si hay un rango por ahí. Andrés, Eduardo, o quizás Virginia, cualquiera. ¿Me escuchan? Los valores que arroja Jedi varían o van desde más o menos 40 toneladas por hectárea hasta valores de 800 toneladas por hectárea. O sea, si uno se pone a investigar valores píxel a píxel, hay lugares en donde da como 800 toneladas de carbono, 800 toneladas de biomasa, perdón. Eh, y o sea, es mucho. Pero cuando me puse a analizar los datos del inventario, encontré una parcela de 800. O sea, eh, la biomasa tiene un comportamiento que es exponencial. A mayor área basal, o sea, mayor cantidad de árboles que ocupan la superficie, es exponencial la explicación. Eso lo vimos con Luis. Entonces, donde hay muchos árboles gordos, la biomasa es muy alta porque los modelos que nosotros usamos son exponenciales. Esos modelos que mostré ahí hoy pasaron muy rápido, como el modelo de Chávez o el modelo de Fasola, son exponenciales en función al diámetro. Ese es el tema. Los modelos que tenemos nosotros para estimar a nivel de campo son muy sensibles a lo ancho que es un árbol. Entonces, bueno, son cosas que se están investigando y que, bueno, eh, Perdón que haga este comentario, pero bueno, son las herramientas y las limitaciones que tenemos, pero la verdad es que contar con un trabajo como el de Andrés, con estimaciones de la superficie de la provincia de biomasa, la verdad es que es un lujo, un trabajo muy bueno y bastante novedoso también, porque bueno, esto de usar como herramientas de machine learning para las aplicaciones ambientales. Sí, Andrés, otra pregunta en virtud de lo que acabas de mencionar. En el rango de 40 a 800 toneladas de biomasa, ¿ustedes han segmentado ese volumen en lo que es copa, hojarasca, madera, suelo? nosotros estimamos biomasa aérea y lo segmentamos en biomasa arbórea y el sotobosque. Sumamos todo. Y ahí se le suman porcentajes por el tema de la hojarasca y todo lo que está en la superficie. Se estima la biomasa aérea y hay proporciones que se le asignan a lo que sería el carbono que está tirado, lo que está en el sotobosque. Se estiman así. Y también hay estimaciones con carbono total, pero en este trabajo yo no lo incluí porque el modelo de Jedi es con biomasa aérea. Entonces, quise comparar aéreo con aéreo, básicamente. Ahí, eso está buena esa pregunta porque cuando yo estimé solamente con la biomasa de los árboles, no había relación. Cuando le agregué la biomasa al sotobosque, ahí recién encontré una relación. Y eso no pasó tanto con bosque nativo como plantaciones forestales. Eh, Esto también se puede usar para hacer estimaciones, por ejemplo, de volumen de pino, tranquilamente. Tenemos algunos antecedentes, de hecho. Y respecto a lo que decía Virginia de los modelos de Machine Learning, es cierto. Hace, no sé, 2 semanas, Facebook lanzó un mapa a nivel mundial de altura de bosques usando estas metodologías. Solamente que ellos compraron imágenes de 1 metro de resolución, entonces vos podés ver la altura de cada árbol. O sea,
Nosotros hicimos con algo que tiene 30 metros. Claro, pero fíjense que hay un interés de empresas como Facebook, también sé que Microsoft anda detrás de esto, y están haciendo estas investigaciones a nivel mundial y lanzando estos productos para que se usen para mitigar los efectos del cambio climático y para hacer investigaciones. Un comentario, mucho de quizás de mi parte para ti, Andrés, y también Eduardo. Pero viendo para mí, desde un punto de vista completamente estadístico, un R-square un R cuadrado de puntos, más de punto 7, punto 82, punto 9, me suena muy alto ya. O sea que para mí que el modelo está, un modelo muy, desde el punto de vista estadístico, muy robusto. Comentarios en ese sentido, ¿es el R cuadrado suficiente para decir, bueno, hemos llegado a un punto que es podemos evaluar y hacer estimaciones que son estadísticamente muy fuertes? Quizás si comentaras algo en ese aspecto de la Claro, lo que decía es una forma de cuantificar cuánto explica una variable respecto a otra o un modelo respecto a lo que uno está midiendo es midiendo lo que se llama el R cuadrado. Cuando yo no agregaba, por ejemplo, la biomasa del sotobosque, el R cuadrado bajaba de 0,5 valores, o sea, explicaba solamente menos del 50%. Cuando agregué esto, se me fue a 0,70 más o menos. Y ahí había unos valores atípicos que fui a mirar y eran lugares en donde hubo desmonte, por ejemplo, que yo tenía datos de desmonte, entonces tuve que sacarlos. Otra parcela que estaba metido dentro de un ¿cómo le puedo decir? Como un arroyo, también la saqué. Y eso aumentó el R cuadrado, ¿sí? O sea, nosotros cuando hacemos estas investigaciones, lo primero que decimos, bueno, esto, vamos a ver qué tanto explica. Pero nos sorprendimos con los resultados de un R cuadrado tan alto, que estaba en 0,81. La verdad que es muy bueno. Gracias por ese comentario. ¿Algunas más preguntas de aquí desde el aula o en línea? No. Muchísimas gracias, Andrés, por cierto. Hemos escuchado a varios miembros del proyecto esta tarde. Quisiera dar la oportunidad también a Piedad Cristiano. Si Piedad quisieras compartir alguna reflexión en este momento, tu grupo Piedad es una en caso que Piedad. Sí, acá estoy escuchando, en realidad escuché todo muy atentamente, creo que han dicho todo, casi todo. Quedaron muy pocas preguntas en línea sin contestar, creo que hubo una que preguntó qué era el EBI y que quedó ahí un poco colgada sobre el índice que presentó Virginia. No sé si terminaron entendiendo después porque Virginia continuó. Pero bueno, es un índice que está bastante asociado a la capacidad fotosintética, más que nada de las plantas, no siempre, perfecto, no siempre está directamente relacionado con cantidad de biomasa. Y eso es bastante interesante hacer esa diferencia. Pero igual con todo lo que presentó Eduardo, estaba pensando recién, nada, es una herramienta poderosísima tener esos mapas de biomasa, que creo que ya lo resaltaron recién y me parece que con toda la variabilidad que hay, los que trabajamos un poco a campo, un poco con satélite, intentando mezclar herramientas, distintos tipos de herramientas, esos R cuadrados a mí me sorprendieron de lo bueno, realmente. Recién quedé bastante sorprendida. Me parece que con toda la variabilidad de la naturaleza, sumando a la que ponemos nosotros con nuestros métodos para estimar variables, me parece que es súper interesante. Y me llamó mucho la atención, que lo dijo medio ahí al pasar Andrés, pero que la estimación le daba muchísimo mejor cuando incluía el sotobosque. Y eso también nos lleva un poco a esto de cuándo algo está degradado o no, porque bueno, la extracción de árboles, al sacar cada vez más árboles, libera más luz y empieza a haber mucha más presencia de ese sotobosque. Que sea una herramienta que permita ver eso me parece que está bueno, porque a veces con otro tipo de satélites no es posible. Y cuando vamos al campo también es difícil cuantificar la biomasa de ese sotobosque, que no sea árbol. Entonces me parece que
lo que dijiste, Andrés, está bueno que sea integrador, que sea una herramienta integradora. Nada, eso eran algunas cuestiones para pensar. Muchas gracias, Pia, por esa intervención. Súper bien. Quizás ya para empezar a cerrar el taller de esta tarde, ya son un poquito más de las 6 de la tarde aquí hora local. Primero agradecerles por su participación, tanto Miguel aquí en el aula como los colegas que han estado en línea. Un taller solamente puede ser exitoso si los participantes del taller comparten sus opiniones y han sido una audiencia fabulosa. Así que muchas gracias por su participación. En la última reflexión quizás, en parte la decisión de presentar distintas ponencias esta tarde es para darle justamente un reflejo de un proceso que es muy interdisciplinario. La degradación no es solamente un proceso biológico-ecológico, sino social y económico también. Y en parte las ponencias de distintos puntos de vista es lo que estamos tratando de hacer en este proyecto de formas, que es integrar distintos conocimientos, puntos de vista, para poder ofrecer recomendaciones. Es al final del día lo que quisiéramos hacer para prevenir la degradación y solventar también la recuperación de un bosque de una biomasa tan fabulosa y tan importante como es la selva paranaense. A este punto quisiera agradecerle a todos los participantes. No sé, algo final, Silvia, algún comentario. Ustedes, como dijo Francisco, si ustedes no participaban, este evento no iba a tener ningún sentido. Francisco se lleva un montón de insumos para poder empezar ahora el análisis y tirar las preguntas disparadoras, saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Esperamos también darle una devolución a ustedes, ponerlos en contacto con los investigadores cuando tengan interés. También vamos a mandarle los correos de los expositores para que ustedes se comuniquen. Personalmente ya los tenemos en el WhatsApp, así que no duden en hacernos cualquier tipo de consulta que podamos responder. Y bueno, invitarlos a quedarse conectados y hacer su aporte y también consultarnos cosas si así lo requieren. Así que les agradecemos muchísimo la participación. Gracias, Silvia, y también nuestro agradecimiento a la UNAM por permitirnos venir esta tarde a compartir. Muchísimas gracias a las personas que han hecho este evento, este taller posible. Con esa nota, pues, muchísimas gracias, deseándoles lo mejor del resto de su día. Y este es el principio. Vamos a seguir el siguiente paso, estaremos en contacto aquí pronto. Gracias de nuevo. Buenas tardes, buenas noches.